¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de continuar con esta experiencia maravillosa, como lo es el estudio de la Santa Biblia a través del programa Reavivados por su palabra. Agradezco al Señor por su compañía, su cuidado hasta este momento y por la oportunidad que me brinda de conectarme con ustedes a través de estos medios para juntos buscar lo que el Señor quiere decirnos en el día de hoy. Te recuerdo que tengo problemas con mi cámara, por eso estamos saliendo solamente en audio. Esperamos solucionar muy pronto, pero lo importante es que lo que aquí se diga sea de bendición para ti. Quiero recordarte que quisiera leer en los comentarios tus apreciaciones acerca del capítulo, lo que has aprendido de él en forma particular y de esa forma alimentarnos los unos a los otros. Estamos llegando al capítulo número 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y en este capítulo el apóstol Pablo va a recordarles, a reiterarles a los de Corinto que el evangelio que él ha predicado, que han escuchado de él, es el evangelio correcto, exacto y el que trae bendición y prosperidad. Por eso comienza diciendo el verso número 1: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. En otras palabras, el apóstol está diciendo, recordando el evangelio que él les ha predicado y en el que hacen bien en perseverar, en el que hacen bien en seguir. Ese evangelio que nos enseña que Cristo murió por los pecados, que murió en nuestro lugar, murió por ti y por mí, para que de esa forma nosotros tuviéramos la oportunidad de la salvación. Al apóstol reitera que Cristo murió en la cruz, que fue sepultado, pero que bendito sea Dios, no quedó encerrado en la tumba, sino que venció la muerte, al tercer día resucitó para convertirse entonces no solamente en nuestro sustituto, sino también en nuestro intercesor por la gracia del Señor. El apóstol Pablo recuerda que se le apareció a Pedro, a los discípulos, a los otros discípulos, a los 11 en total. Se le apareció a más de 500 personas, que algunas de ellas todavía vivían en el tiempo en que Pablo escribe esta carta. Y él declara, y por último, se me apareció a mí como un abortivo, dice el apóstol Pablo. Él se consideraba de esta manera. ¿Por qué se consideraba Pablo así? ¿Por qué dice, y al último de todos, como un abortivo? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Pablo recuerda su pasado, recuerda que él ha sido pecador, que persiguió a la iglesia, que fue un asesino. Yo me imagino que mientras escribía estas líneas, por su memoria estaba recorriendo todas aquellas escenas donde él había sido partícipe para que los cristianos blasfemaran de Jesús o si no morir, como en el caso de Esteban. Y ahora recuerda que no es digno de la gracia del Señor y que por eso es la misericordia de Dios la que ha actuado en él. Yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana que me escuchas, ninguno de nosotros somos dignos de la gracia de Dios. Ninguno de nosotros somos dignos de la salvación. Si alguno de nosotros se cree digno, cree que tiene derecho a ser salvo, porque presenta su currículum vitae mostrando todas las hermosas cosas que hace, yo quiero decirte que estamos perdidos, porque solamente es por gracia.
El apóstol recuerda su pasado y cada uno de nosotros puede recordar también su pasado, de dónde lo llamó el Señor, qué estábamos haciendo cuando Dios nos llamó, cómo nos rescató. Y eso nos recuerda entonces que toda la salvación es un producto simple y llanamente de Dios, proviene del Señor y al Señor es que se tiene que hacer. Entonces el apóstol dice, pero por la gracia de Dios, versículo 10, soy lo que soy. Tú y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. No es por los talentos que tenemos, no es por las habilidades que hemos podido desarrollar, no es porque somos más inteligentes, no. Y el apóstol Pablo dice que su gracia no ha sido en vano para con él. Alabado sea Dios. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos esta mañana expresar lo mismo, que la gracia del Señor no ha sido en vano para nosotros, porque nos hemos deleitado en hacer su voluntad, porque hemos recibido desde Él la gracia redentora y hemos trabajado para Él. El apóstol Pablo dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hay varias cosas que resaltar de esta expresión. La quise traer a colación porque creo que pudiera malinterpretarse esta frase. Alguien pudiera creer aquí que Pablo está echándosela por encima de los otros discípulos. Mira que dice, he trabajado más que todos ellos. Es una expresión arrogante, ¿verdad? Sin embargo, hay que entender lo que Pablo está diciendo. ¿Sabes? Pablo reconocía lo que Dios había hecho en su vida. Pablo reconocía de la miseria, de la miasma de donde Cristo le sacó. Y sabes, aquel que reconoce que Cristo le ha salvado, que Cristo ha hecho con él maravillas, que le ha rescatado, que si no fuera por la gracia divina, estuviera quién sabe dónde, viviendo quién sabe cómo, no puede dejar de trabajar para el Señor. Va a esforzarse, va a hacer cada día más, va a entregar cada día más, porque la gracia del Señor lo conduce. Por eso el apóstol lo recuerda, no yo, sino la gracia de Dios. Si no estamos trabajando para el Señor, o si simplemente estamos haciendo el menor esfuerzo, simplemente lo que se nos pide, yo quiero decirte que no hemos entendido entonces de dónde hemos sido rescatados, cómo es que el Señor nos rescató, cuánto costó nuestra salvación. Luego el apóstol Pablo va a combatir la creencia de algunos que predicaban que la resurrección de los muertos no existía. Uno de los movimientos heréticos, uno de los movimientos que estaban presentándose allí era ese. Y entonces el apóstol Pablo dice que si no hay resurrección, como ellos predican, como ellos enseñan, entonces Cristo tampoco ha resucitado, nuestra fe sería vana, nuestra esperanza sería vana, nuestra esperanza sería sin valor, sin sentido, porque no habría entonces perdón de pecado, no habría entonces oportunidad de salvación. Pero el apóstol recuerda, versículo número 20, que Cristo ha resucitado de los muertos, que es primicia de los que durmieron. Es decir, porque Cristo es el primero que resucita para no volver a morir. Es primicia de los que murieron. Resucita para salvación, para glorificación. Y dice, recuerda que en consecuencia a la resurrección de Cristo, dos cosas, sí hay resurrección, hay esperanza para aquellos que mueren en Cristo Jesús, hay esperanza para aquellos que abrazan al Señor y que así como Cristo resucitó, ellos también van a ser resucitados, van a vivir para siempre por toda la eternidad. Bendito sea el Señor por la esperanza que hay en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor por la esperanza que hay en nuestro Salvador. Alabado sea el nombre de Dios.
Ah, dice el apóstol Pablo que así como en Adán todos mueren, es decir, por el pecado de Adán, en Cristo también todos serán vivificados. Ah, y hay una promesa interesante. Hay un detalle interesante en este capítulo que quiero resaltar en esta hora. Dice el verso 24. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué significa esto? Aquí hay una verdad interesante que vale la pena resaltar. Nosotros pensamos muchas veces, pero en forma errónea, que el juicio que se está llevando a cabo es para nosotros, que los enjuiciados somos nosotros, que los acusados somos nosotros. Y no es así. Realmente este juicio que se está llevando a cabo y el juicio que se llevará más adelante en el milenio es un juicio para Dios. Es Dios el acusado, es Dios el Padre el acusado. Fue a él al que Satanás acusó de hacer las cosas en forma incorrecta, de colocar una ley que no podía guardarse, de ser un Dios injusto, etcétera, etcétera. Así que el Padre, voy a usar esta figura para hacerme entender, el Padre se colocó a un lado y el Hijo sale al frente. El Hijo vino para demostrar el carácter del Padre. Ustedes recuerdan cuando Tomás le preguntó o le dijo, muéstrenos al Padre, nos basta. Él le dijo, hace tanto que estoy con vosotros y aún no me conoces. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Vino para vindicar el carácter del Padre. Y cuando todo esté consumado, cuando la victoria del bien sea ya una realidad completa, Él devolverá entonces el trono a su Padre, porque ya el nombre del Dios Padre estará vindicado por toda la eternidad. Alabado sea el Señor por estas verdades extraordinarias. Alabado sea el Señor por estas cosas bonitas que encontramos en el capítulo número 15 de Primera a Corintio. El apóstol Pablo ah, insiste en este capítulo acerca de la resurrección, cómo los cuerpos resucitarán glorificados, ya no seremos ese cuerpo achacoso, enfermo que ahora podemos tener, degenerado, sino que será un cuerpo glorificado por toda la eternidad. Vale la pena prepararnos para estar con Cristo en el cielo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para estar allí y ser victoriosos. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre, muchas gracias por las lecciones aprendidas en el capítulo número 15 de Primera a Corintios. Permítenos el gozo de vivir para ti, de hacer tu voluntad y de gozarnos, Señor, en estas hermosas promesas. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Lindo día para todos ustedes.